Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mandamos un abrazo aquí. Somos Comunidad en Estudio Podcast. Muy felices de poder tenerte nuevamente y de poder estudiar la Biblia, poder estudiar lo que Jesús, lo que la inspiración de la palabra tiene para cada uno de nosotros. Soy el pastor Daniel y hoy estoy con el pastor Jafet también nuevamente. ¿Cómo estás, Jafet? Estoy súper bien, listo para abrir las escrituras y juntos disfrutar este mensaje que está muy bueno. Sí, estamos felices porque ha sido un estudio muy interesante. Si es primera vez que nos acompañas, estamos estudiando esta guía de estudio de la Biblia que está basada en la misión, ¿no? La misión para el cristiano. ¿Qué significa la misión? Y creo que ha estado muy interesante. Hemos sumergido nuestro diálogo en distintos puntos que creo que han sido súper interesantes, actuales. Así es. Y si tú quizás sientes o no conocías esto, no tienes acceso, busca la aplicación Escuela Sabática. Tú ahí vas a encontrar, hay varias aplicaciones que ahí simplemente en tu celular vas a poder tener cada día estos estudios. Así que estamos felices, vamos a hacer una oración y vamos a entrar del estudio porque hay mucho que hablar, ¿no, Jafet? Claro que sí, vamos a orar, Sí. oremos. Padre, dirígenos al estudiar tu palabra, te pido que nos guíes y que podamos aprender algo nuevo sobre ti y sobre nuestra misión en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. 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 La semana pasada estuvimos hablando un poquito de la misión hacia los poderosos, ¿no? A gente de influencia. Y tanto hoy como la próxima semana vamos a estar haciendo dos partes. Esto va a estar dividido en dos. Vamos a estar hablando sobre la misión en favor de los no alcanzados. Y sabes que quisiera, ya para introducir este tema, hablar de lo que el mundo cristiano estuvo hablando en esta semana, ¿no? Ujú. Porque hubo una conversión, ¿no? Una declaración pública de fe de una persona que pocos esperaban, yo creo que una de las menos esperadas que pudiera hablar así, ¿no? Que es Daddy Yankee, ¿no? Muchos lo llaman el padre del reggaetón, ¿no? El Big Boss, ¿no? Sí. Que salió en el final de su concierto. Él iba a hablar de que era su despedida, concierto de despedida ahí en Puerto Rico. Y se hizo viral que al final de su concierto él comenzó a hablar de que ahora esto iba a marcar un antes y un después en su vida, porque iba a dejar la historia como estaba viviéndola hasta ese punto, iba a comenzar a vivir para Cristo, para Jesús, ¿no? Y fue una declaración de fe hermosa. De hecho, al final terminó su concierto y hubo un show de drones, ¿no? De drones, y que al final formaron Cristo te ama y Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, sí, Tremendo, como la cruz, ¿no? y Cristo viene, muy bonito. ¿Lo viste tú, Jafet? ¿Qué Claro. opinas de eso? Me llama la atención porque este artista viene de un trasfondo cristiano. Entonces, como se crió en la iglesia, de repente se sale completamente y vive una vida pues apartada de Dios, para la fama, el dinero, y el mensaje que él dice en su punto más alto, ¿me entiendes? El tipo no es que anda en su punto más bajo como le fue mal, profesional, sí, le claro. fue bien. El hombre anda en el pico de su carrera y él decide seguir a Jesús porque se da cuenta que ni la fama, ni el dinero, ni nada de este mundo pudo llenarle, como solamente Jesús puede llenar el corazón. Y yo creo que eso es lo que cambia el corazón de alguien que se encuentra con Jesús. Y al probar a Cristo se da cuenta que su corazón fue llenado como nada en este mundo. Y eso es lo que transforma la vida del ser humano. Tremendo, ¿ah? Y eso puede llegar a cualquier persona. O sea, hablábamos la semana pasada de los ricos, ¿no? De los que tienen mucho. Y que cómo es difícil, ¿no? El mismo Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico se salve, ¿no? O que un rico pueda comprender el evangelio y todo. Y lo estamos viendo. Claro. El milagro, porque para Dios, como hablábamos la vez pasada, o sea, después dice, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Porque antes de que sea mi misión, es la misión de Dios. Exacto. Y esa es la parte poderosa de toda la lección, si miramos el panorama amplio. Dios tiene una misión y es salvar al ser humano. Antes de que la iglesia fuera diseñada y fuera expuesta al mundo, ya en el corazón de Dios estaba la misión de salvar la humanidad. Y eso es lo que me apasiona. Y ahora, como la misión de Dios es tan grande, le dice a la iglesia, quiero que sean parte de mi misión. Exacto. Entonces, los milagros que experimentamos de personas convertidas es la misión de Dios hecha realidad en esos corazones que aparentemente no tenían esperanza. Exacto. Y a veces me molesta ver gente que
Critican cuando está en Claro. el mundo y cuando se convierte también critican. Sí, no hay como... No hay salvación. No, Entonces, exacto. son los criticones de las redes sociales. Sí, Entonces, y con esta conversión me llamó mucho la atención porque antes de la conversión, no, Daddy Yankee, instrumento del diablo, Perdido. llevando a los jóvenes a la perdición, y ahora Daddy Yankee se está convirtiendo porque está de moda convertirse. Claro. Y no Porque tiene es otra. negocio, porque... Entonces, o se peinan o se hacen rolo, dígame, ¿qué van a hacer? Sí, es verdad. Y qué bueno que, como tú dijiste, qué bueno que la salvación depende del poder de Jesús y nada más. La Si salvación dependiera de de Dios. nosotros, imagínate. O sea, Imagínate. cómo sería la cosa, ¿no? Lo lindo es que Dios nos invita a que formemos parte de su misión y que seamos espectadores de sus milagros, Wow. de lo que quiere hacer en una generación que se está perdiendo. Y es lo mismo que vemos con la historia de Pablo. Sí. Pablo Sí, es sí, sí, sí. invitado a pertenecer a la misión de Dios. De hecho, ahora vamos a estudiar acerca de Pablo y de cómo él estaba cumpliendo la misión. Pero Pablo es un Daddy Yankee de esos tiempos, ¿no? Porque Un Daddy Yankee de la vida. vivió algo parecido. O sea, él se convirtió, se encontró con Jesús y tampoco le creían mucho, ¿no? Claro. Porque claro, él estaba asesinando a los cristianos, estaba destruyendo este movimiento y con pasión, ¿no? Y se convierte y la gente... O sea, imagínate, llegaba alguien que mató a tu papá, a tu hermano, por compartir la fe y ahora era uno de los tuyos. Entonces había Brother. también una incredulidad ahí también, ¿no? Si dependiera de la iglesia, Pablo nunca hubiera sido evangelista. Exacto. De hecho, tú ves a Pablo toda su vida en la carta defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque la iglesia todo el tiempo miró a Pablo con un escepticismo por el trasfondo de Pablo. Pero gloria a Dios que la misión y el llamado es de Dios y no de los hombres. Y los frutos de su trabajo se ven en las iglesias plantadas, en las cartas escritas y en las miles de personas que hasta el día de hoy, millones de personas que hasta el día de hoy son impactadas por el ministerio de este hombre. Él se atrevió a salir de las paredes de lo que se conocía como la religión oficial en ese momento, los judíos, ¿no? Y creo que Pablo vivió lo que dijo Daddy Yankee, también me gustó mucho una frase que dijo que es distinto vivir una vida de éxito a una vida con propósito, ¿no? Me gustó porque en realidad Dios le da propósito a tu vida. El cumplir la misión de Dios le da propósito, que es distinto a éxito, ¿no? Pablo ya tenía éxito, porque él era una persona importante que había estudiado en las mejores escuelas, con los mejores maestros de aquel momento, pero eso no era suficiente. O sea, él después vivió la vida con propósito, que no estuvo exenta de luchas, de cosas difíciles, ¿no? Así mismo es. Pero él vivió una vida con propósito y hoy vamos a estudiar un poquito de eso, ¿no? Mira lo que está pasando. El capítulo 17 del libro de Hechos nos presenta un panorama. Es el segundo viaje de Pablo y en su segundo viaje Pablo está visitando diferentes ciudades. La mayoría de ellas o casi todas son de un trasfondo helenizado en el contexto de la ciudad del Imperio Romano. Y allí en el capítulo 17 Pablo está en Tesalónica y allí está predicando el evangelio y de repente vienen unos rabacucus de la vida a apedrear a Pablo, a buscar a Pablo para quitarle la vida, Pablo y Silas que están ahí predicando. Y hay una frase interesante que me gusta que se usa en esos primeros versículos. Estos son los que trastornan al mundo, los que ponen el mundo de patas para arriba, le hacen un cambio, están tan radicales con su mensaje que no podemos aceptarlo porque es demasiado radical el mensaje de Cristo. Y luego de que va a Tesalónica, dice el texto que por la persecución allí van a Bereas. Y hay una frase muy interesante que se utiliza, que los de Berea eran más honorables, más nobles. Y porque miraban las escrituras, les estudiaban y al leerla se daban cuenta de lo que estaba allí era real. Entonces allí en ese contexto también los de Tesalónica se meten a Berea porque quieren destruir a Pablo a toda costa. Y es como los perseguidores de la vida. Exacto. No están felices con nada de lo que tú hagas o nada de lo que tú presentes porque el plan de ellos es destruirte. Entonces donde quiera que tú vayas a predicar el evangelio vas a encontrar oposición. Persecución. Los que están predicando en el Medio Oriente están recibiendo persecución. Los que predican aquí el evangelio de la palabra de Dios están recibiendo persecución. Porque cada vez que tú te levantas y levantas a Cristo, la persecución va a venir. Exacto. Algo que me llama mucho la atención es que a pesar de que, de hecho Jesús mismo lo dice, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre, ¿no?
Y quizás eso es inevitable porque vivimos en un mundo de fuerzas, gran conflicto, ¿no? En donde tú te levantas para ser un soldado de Jesús, va a haber oposición porque estamos en guerra, ¿no? Y Dios usa la oposición y la persecución para su gloria. A través de toda la historia, la persecución ha sido el instrumento que Dios ha usado para expandir su reino. No me digas ni cómo ni por qué Dios ha decidido hacerlo de esa manera, pero cada vez que hay persecución, la iglesia crece, prospera, y en ese contexto no es diferente. Después que Pablo sale de Berea, se va a Atenas a esperar a los otros hermanos, y en Atenas él se da cuenta de algo. Y vamos a leer ese texto de Hechos 17, 16, y vamos a ver lo que Pablo experimenta mientras espera en Atenas. A ver si lo puedes leer. Dice Hechos 17, 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecía. Esa palabra, ¿qué significa? Enardecía. ¿A qué se refiere esta palabra? Vemos que Pablo va, visita las plazas, está con la gente. Se da cuenta, ¿no? ¿Sabe? Él no está encerrado en la sinagoga. Exacto. Él está en la ciudad observando lo que está pasando a su alrededor, aprendiendo de la cultura, aprendiendo del contexto de los atenienses, viendo la manera en cómo él va a acercarse a esta gente para ser efectivo, y su corazón es enardecido. En otras palabras, es conmovido. No es indiferente a la perdición de los que están sin Cristo. Algo le ardía por dentro, ¿no? Algo le estaba moviendo para decir a esta gente: tengo que hacer algo, ¿no? Hay que predicarles. Exacto. Entonces, yo creo que podemos aprender algo aquí en este sentido. sentido. Yo creo que hemos vivido un cristianismo indiferente. Yo creo que quizás ya no estamos sintiendo ese ardor por predicar la palabra, y esto se debe quizás muchas veces porque cuando tú vives algo tan grande, cuando tú vives algo que te cambió, que te dio propósito, tú tienes que compartirlo. O sea, tú ves a personas viviendo otro tipo de vida o siguiendo otros ídolos, y tu corazón arde porque tú quieres y deseas que ellos vivan lo que tú viviste. Ves gente viviendo una vida que no tiene propósito, tú quieres que ellos conviertan su vida que tenga propósito. Entonces, yo creo que por ahí va. Creo que este ardor que Pablo sintió, este enardecimiento, ¿no?, en su corazón, no tiene que ver con juzgar. Porque muchas veces cambiamos el desear que una persona pueda vivir lo que yo viví, y poder amarlo y poder llenarlo del espíritu y del evangelio, que eso creo que es lo que Pablo hacía, porque lo llevó a poder hacer algo al respecto. Entonces es distinto eso a sentir rechazo, a juzgar, a decir, mira, esta gente no hay por qué. Yo incluso a veces hacemos así, volviendo al tema de Daddy Yankee, ¿no? En vez de orar por él, o en vez de decir, mira, esta persona necesita a Cristo, es como: no escucho esto, lo saco de mi vida, me alejo, ¿no? Y vivimos un cristianismo, me alejo de lo que me contamina, ¿no? En vez de Pablo que dice, mira, estos adoran ídolos, no es que yo voy a ir y me voy a contaminar con ellos, pero voy a estar con ellos porque tengo una misión que cumplir allí, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que cambiar, ese concepto de mirar la sociedad y decir, me voy a alejar de la sociedad, me voy a alejar del mundo porque me puedo contaminar, a decir, tengo un mensaje que va a impactar este mundo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? A veces podemos encajonar a Dios y decir, Dios, muévete en este contexto y no te salgas de aquí, porque yo no creo que tú puedas moverte más allá de mi cosmovisión. Exacto. Pero no podemos encajonar a Dios. Sí. El Dios del universo no puede ser limitado a nuestras experiencias. Entonces vemos a un Pablo que está movido hacia la misión para hacer algo a favor de los perdidos. Sí. Mira, te cuento una historia, tal vez tú conozcas un poquito sobre esto. William Carey, en los años 1700, 1800, el padre de las misiones modernas, mientras él leía sobre las personas en otros lugares del mundo que no habían escuchado el evangelio, su corazón se encendía porque él decía, ¿cómo es posible que alguien esté muriendo sin conocer a Jesús? Entonces, él no solamente se conmovió por la perdición de los que no han escuchado el evangelio, sino que decidió hacer algo. Entonces, la historia nos presenta que William Carey decidió ir a la India. Wow.
a predicar el evangelio. El padre de las misiones modernas. Y cuando fue a la India, tal vez podemos decir, ay, qué historia más linda, se fue a la India, levantó una iglesia, qué lindo, se fue por una semana. No. Decidió dedicar su vida entera para predicar el evangelio en la India. William Carey duró los primeros 6 años aprendiendo el lenguaje, conociendo la cultura, traduciendo las escrituras. Y en esos primeros 6 años, adivina cuánta gente se convirtió. Me imagino que poquitas, ¿no? 0 mata 0. Wow. Nadie, hermano. Nadie aceptó Wow. el evangelio. Pero él no se rindió, sino que fue persistente. Continuó. Y su trabajo en la India fue de tanto impacto, de tanta inspiración, que luego de varios años de trabajo, no solamente levantó varias iglesias, sino que levantó escuelas, ayudó y transformó toda una comunidad. Su trabajo no solamente fue de varios años, sino de toda una vida. De hecho, murió en las misiones. Wow. Y eso me habla de alguien que está realmente conmovido Sí. por la perdición y por la salvación de los perdidos. Y es lo mismo Sí. que vemos aquí en el contexto de Pablo. Sí, y sabes que me llama la atención también que cuando Pablo analiza, ve y siente su corazón arder por esto, para hacer algo al respecto, cómo él lo hace es tan importante de qué hace también. Claro. Y yo creo que ese es un punto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a predicar el evangelio, pero cómo lo vamos a hacer es algo tan importante que también qué es lo que estamos haciendo. Porque Pablo podría haber separado y empezar a hablar de todo su contexto judío, ¿no? Porque él ya tenía una religión monoteísta y podría haber dicho, mira, ustedes están adorando a muchos ídolos y esto no es así, ¿no? Y quizás hubiera estado haciendo lo correcto porque estaba predicando el evangelio, pero la manera no era la más sabia, ¿no? Entonces yo creo que aquí muchas veces nosotros pensamos, mira, yo predico el evangelio, pero la forma, repensar la manera en la cual yo me voy a acercar a la gente es casi tan importante como qué voy a hacer, ¿no? Vamos a leer un poquito de la historia. En el capítulo 17, ya leímos el versículo 16, vamos a leer el versículo 17 y 18. Mira lo que dice. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio ¿de quién? De Jesús y de la resurrección. Hay unas cosas muy interesantes aquí, mira. Date cuenta de algo. En el versículo 17 dice, así que discutía con ellos. Hay una diferencia entre discutía y disputaban. Realmente, la palabra discutía en el original se refiere a dialogar, interactuar ideas para yo entender tu trasfondo, tu contexto y yo compartir contigo algo interesante. Sí. Pero disputaban es diferente. Disputaban viene del contexto, yo quiero ganar el argumento. Recuerda, Pablo viene de un contexto de que yo quiero conectarme contigo para ganarte para el evangelio. Claro. Los filósofos vienen de un contexto donde yo quiero destruir tu idea para demostrar que mi idea está mejor. Entonces, eso debe llevarnos a pensar, ¿cuál es nuestra estrategia al acercarnos a otros? ¿Estamos disputando o discutiendo, no? Estamos conversando, dialogando con el propósito de ganar una conversación o estamos conversando con el propósito de ganar un amigo y llevarlo al reino de los cielos? Sí, eso es verdad. Eso es verdad porque a veces yo cuando era más pequeño yo decía, oh, mira, lo que sé voy a estudiar lo máximo posible para ganar discusiones. Para poder, mira, dejarlo callado, ¿no? Y que no tenga argumentos. Te voy a demostrar que el sábado es el día de reposo. Tú estás equivocado. Te voy a demostrar que estás equivocado, claro. ¿Entiendes? ¿no? Te voy a demostrar que los muertos nada saben. Sí. ¿Sabes? Voy a ganar un argumento a toda costa. Sí. ¿Y qué hacemos? Terminamos llevando a la gente a alejarse del Dios que quiere salvarles. ¿Sabes que me gusta mucho que el 21 da un análisis, ¿no? Porque dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, hay un análisis de qué es lo que ellos buscaban o cómo ellos vivían. O sea, Pablo tuvo que hablar, tuvo que observar, tuvo que caminar por las calles, salir de su zona de confort y observar
qué es lo que a ellos les llamaba la atención, ¿no? Cómo poder abordarlos. E incluso, bueno, después vamos a hablar de que Pablo incluso me imagino que debió haber estudiado la gente que ellos también seguían, ¿no? Porque después cita poetas, filósofos que ellos también estudiaban. Entonces, creo yo que eso es súper importante también. O sea, el pararnos ante las personas con oídos y ojos atentos para conocerlos. Porque si yo no conozco a las personas, si yo no sé dónde están, nunca voy a poder traerlo a donde yo quiero que lleguen. Porque voy a estar trabajando desde la distancia o desde una posición más elevada, desde el orgullo, ¿no? Y no desde una relación de amistad. O sea, el mismo Jesús, tú usaste el ejemplo perfecto, el mismo Jesús se hizo uno de nosotros para poder salvarnos. Entonces Pablo entendió ese principio. Pablo incluso dijo, yo me hice también uno de ellos, ¿no? Me hice para los que quería alcanzar a fin de ganarlos para Cristo. Entonces creo yo que eso también es súper importante. Mira lo que dice una cita de la escritora Elena G. White en Hechos de los Apóstoles. Dice, sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar sus razonamientos. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Entonces, yo creo que es mucho más fácil conectar con alguien cuando yo dedico tiempo para escuchar, entenderte, conocer tu contexto, por qué piensas como piensas, por qué vives como vives. Y en vez de partir desde mi cosmovisión, partir desde tu cosmovisión. Exacto. Y llevarte al conocimiento de Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Sí. Pablo no está partiendo desde su monoteísmo, desde su religión, sino que está partiendo desde el politeísmo. Y está diciendo, yo quiero predicarles a ustedes del Dios desconocido. Sí. Él no fue diciéndole, ustedes se van a quemar todo en el infierno por ser unos idólatras, claro. y todos esos dioses que ustedes tienen, de verdad que ustedes son unos ignorantes. Él no está diciéndole eso. Él está llevándoles y diciéndoles, ese Dios desconocido que ustedes adoran, de ese quiero yo predicarles. Tremendo, ¿ah? Eso es, oye, eso es una retórica poderosísima que usa Pablo ahí. Y Pablo en la oratoria, en su manera de hablar, creo que buscaba ser inspirado por el Espíritu, ¿no? Y cuidaba cada palabra para poder ganar a las personas para... ¿Sabes qué? Esto me recuerda un poco, esto de conocer, ¿no? Me recuerda un poco, yo tuve algunas experiencias mucho más cortitas, fueron misiones que fueron muy pequeñas, que hacíamos algunas intervenciones, ¿no? No como el pastor ahí que tú me mencionabas, que estuvo 6 años ahí, que cual la admiro muchísimo. Pero sí, estos viajes misioneros me ayudaron a abrir un poco la mente, ¿no? Por ejemplo, un año que estuvimos en Mongolia. Wow. Y estuvimos ahí por un mes y algo, estuvimos trabajando allí. Y conocimos un poquito de ellos, ¿no? Y porque uno viene con una mentalidad judeocristiana, pero llegas a un contexto totalmente diferente y para poder compartir de Jesús, primero que no es, que es prohibido en algunos lugares de allá, la gente no tiene un contexto ni un trasfondo judeocristiano, sino más bien budista. Y de hecho los templos, yo me acuerdo que fuimos a un templo una vez de ellos, llegamos al lugar y yo me esperaba ver así los templos como uno los conoce acá, ¿no? Bancas, el púlpito, ¿no? Pero me recuerdo que ahí estábamos yendo, nos estaba mostrando ahí un guía turístico y nos decía, por ejemplo, la gente empezaba a girar como unos círculos así que tenían campanitas por los lados y decía, mira, aquí la gente está girando esto porque mientras más lo giras, la oración va a llegar más arriba, ¿no? Sus oraciones. Me llamaba la atención. Y después entramos al templo, sonaba música como un poco extraña, ¿no? Como gutural. Entonces uno entraba a ese lugar y en lugar de ver bancas, era un edificio que adentro tenía solamente una estatua gigante. Y por los lados escaleras que tú podías ahí llegar hasta arriba. Entonces me chocó mucho eso. Yo pensaba también en Pablo. Yo decía, ¿cómo poder nosotros llegar aquí? O sea, gente que no conoce, que tiene totalmente otra visión de las cosas, otra filosofía de vida, otra forma de vivir la religión. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo poder ser como Pablo? De atrevernos a usar la forma, porque al final todos están buscando a Dios, ¿no? Yo imagino, no sé, mientras giraban eso, decir, mira, yo también oro a un Dios, o no sé, ¿cómo establecer puntos de conexión en donde yo partir de lo que ellos buscan o lo que ellos están ahí creyendo y decir, mira,
el Dios desconocido que ustedes están adorando es el Dios que yo les quiero compartir, ¿no? No sé cómo, ¿has tenido alguna experiencia así? O cómo ves esto de poder observar y conectar con las personas, ¿no? Con la sociedad. Mira el mensaje de Pablo y te vas a dar cuenta cómo Pablo va llevando a las personas a través de su narración, ¿verdad? Aquí no nos da todo el sermón. Lo más probable Lucas simplemente hizo una síntesis, del mensaje. Dice, varones, versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él le está elogiando. Sí. Le está diciendo, oye, veo que ustedes tienen interés por las cosas espirituales. Veo que son muy religiosos. Entonces, en vez de comenzar con un ataque, ¿con qué está comenzando Pablo? Con un elogio. Con un elogio. Entonces sigue diciendo, porque paso y miro vuestros santuarios y hallé también un altar el cual estaba escrito la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Yo estaba en Grecia y fuimos a Atenas. Y nos paramos ahí en el lugar donde se cree que Pablo estaba dando esta predicación. Y es muy interesante porque de un lado se ven todos los templos y los altares, y allí donde estaban todos los dioses. Y en el otro lado se ve toda la ciudad y de Atenas y la grandeza de aquel imperio extraordinario. Y todas esas imágenes nos presentan un contexto de lo que también estaba viendo la audiencia de Pablo y cómo Pablo usó todas esas ilustraciones para llegar al corazón de los atenienses. Entonces él está diciendo, ven todos esos altares, todos esos santuarios, quiero hablarle de ese Dios. Y entonces comienza a describir este Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, de hombre. Está diciendo, el Dios que yo conozco es mucho más grande que estos dioses que ustedes adoran, que habitan en estos templos, porque Dios no puede ser contenido. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él parte del politeísmo y los va llevando al monoteísmo, hablándole del Dios creador de todas las cosas. Y luego ahora parte del monoteísmo al Salvador del mundo, que es Cristo. Dice más adelante, y una sangre, somos linaje de todo. Más adelante, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpable pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de ustedes. Y más adelante sigue el texto presentando cómo Pablo le habla de Jesucristo, que murió y resucitó para darles vida. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que Pablo está llevando a la gente por una línea. Nos enseña que Pablo entiende el pensamiento de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos eran gente que estaba enfocada en el placer y decían el fin del hombre es vivir para ser feliz y para tener placer. Los estoicos eran el otro extremo, no necesitamos a Dios, el hombre puede resolver sus propios problemas, somos indiferentes a todo lo demás. Entonces, él está hablando a estas personas que lo más probable no eran tan religiosas en el contexto de un solo Dios, sino de muchos dioses. Y Dios usó a Pablo para hablar al corazón de ellos. Y creo que Dios puede usarte a ti. Así es. Para hablar al corazón de tus amigos. Así es. De tus compañeros de trabajo. ¿Sabes por qué? El otro día estaba hablando con un amigo y decíamos que él leyó me mostró como un paper, ¿no? Como un estudio que hablaba de la misión hoy, ¿no? En la actualidad. Y sin ir muy lejos, o sea, en el lugar donde estamos, en el país donde estamos aquí, por ejemplo, Estados Unidos, es un país muy cristiano, en donde yo voy al Walmart y veo que al lado de las cervezas hay Biblias, ¿no? Y se venden libros cristianos y todo. Pero uno al pensar un poco en lo práctico, en la practicidad, ¿cuál es la sociedad en la cual vivimos? ¿O cómo son las nuevas generaciones? ¿Cómo piensan ellos? Entonces yo creo que hay una generación en la cual tenemos también que ganar, ¿no? Y cómo podemos establecer puentes con esta generación más postmoderna, que tiene otro bagaje, otras experiencias, que viven, disfrutan otras cosas que quizás nosotros no disfrutábamos, que
hacen comunidad de manera diferente, que la tecnología es parte ya de ellos, ¿no? Entonces, hoy día observamos esa sociedad y es muy interesante porque muchas veces estamos dispuestos a decir ya, cuando voy a otra cultura lejos, me tengo que adaptar y tengo que estudiarla a ellos. Pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo para la cultura que está más cerca de lo que nosotros pensamos. O sea, los padres que quizás nos están escuchando. ¿Será que tú te has dedicado a observar a tus hijos, ¿no? A estudiar la generación, lo que a ellos les gusta, la cultura, la nueva subcultura que está viviéndose hoy, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que también establecer esos puntos de contacto, ¿no? Que Pablo hizo, ¿no? Pablo nos demuestra esa capacidad de observar, de analizar, de utilizar incluso elementos que sean conocidos para ellos para poder presentarles el Evangelio, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y quizás nos podamos preguntar nosotros también, ¿cómo poder establecer puentes, ¿no? Primero puedes pensarlo con las sociedades que no conocen a Dios, que quizás sean sociedades que tienen otras religiones, pero también hoy hay personas que tienen ídolos, ¿no? Más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces pensar cómo yo puedo establecer esos puentes, cómo yo puedo ser como Pablo para poder predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, porque todos necesitamos de un Salvador, ¿no? Wow. Yo creo que está muy claro. Y al final del mensaje de Pablo vemos que no muchas personas se convirtieron. No Por fue, poco nos persuades, ¿no? No fue como el sermón de Pedro, 3,000 personas. Sí. En este sermón dice el texto, versículo 34, mas algunos creyeron. Juntándose con él, y ahí habla de Dionisio y habla de Dámaris, dos personas, y hay algunos poquitos de todos los que estaban allí. Y puede ser que al estar movidos por los resultados, queremos ir a los lugares que tal vez nos puedan dar más resultados rápidos al evangelizar y no nos queremos arriesgar a lugares más duros, donde tal vez el corazón de un joven posmoderno que no quiere nada que ver con el evangelio, o el corazón tal vez de un budista o de un musulmán que no tiene nada que ver con el evangelio, se nos haga muy hostil para nosotros acercarnos. Pero déjame decirte, si somos fieles al predicarles a esas personas, Dios, que nos envió a ser parte de su misión, dará resultados. Exacto. Seamos fieles. Exacto. A predicarle al joven posmoderno de nuestra universidad. Tal vez si alguno está llamado a ir al Medio Oriente, a predicar a una cultura islámica, o tal vez aquí a tus compañeros de trabajos que te invitan todos los días al party, pero tú no vas porque no quieres dejar, no quieres unirte a ese mundo secular. Dios te invita a que les presentes a Jesús ahí donde estás. Así es. Ya sea que Dios te envíe a ser misionero a un lugar muy lejano donde nadie ha escuchado el evangelio, o que te convierta en un misionero aquí donde estás, en tu área de trabajo, en tu universidad. Así es. ¿Te parece, Jafet, que oremos? Yo creo que el mensaje quedó claro y creo que Pablo, hay muchos aspectos de la vida de Pablo en la cual nosotros podemos también vernos inspirados, ¿no? Así que yo creo que podamos orar para pedirle a Dios que nos muestre, porque si no estamos participando en la misión de Dios, nosotros somos los que nos estamos perdiendo el privilegio de crecer, de ver milagros. O sea, uno empieza a ver milagros cuando decides responder al llamado de Jesús, ¿no? Tú hablaste algo y quizás aquí nos escuchen universitarios. Yo creo que hoy el mundo ateniense es muy parecido a las universidades de hoy. Y especialmente quizás hablarle a los que estudian en universidades seculares, ¿no? Ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Ahí hay profesores, ahí hay alumnos que están con toda la mente abierta a conocer. Y puede ser que ahí sea muy duro predicar el evangelio, especialmente si estás en universidades que son un poquito más cerradas a esto de la fe, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos haga esos Pablos modernos, capaces de pararnos en los lugares donde nadie se pone de pie y estar a la altura de aquellos que quizás piensan muy diferente y poder decir, bueno, el Dios que ustedes desconocen es el Dios que yo les he venido a mostrar, ¿no? Así que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude, y vamos a terminar con una oración. Jafet, ¿te gustaría orar para que eso pueda quedar el deseo en nosotros de poder ser aquellos
que podamos pararnos donde nadie se para predicar de Jesús. ¿Te parece? Oremos. Padre, conoces que muchas veces hemos sido indiferentes al sufrimiento y a la perdición, Señor, del mundo. Pedimos, Señor, que enciendas en nuestro corazón el anhelo y el deseo de salir de nuestra comodidad para hablarles a otros de ti. Quiero pedirte de manera específica, Dios, que bendigas el Valle, la Universidad de TRGV, Señor, y esos lugares que tal vez tú nos estás enviando para compartir un mensaje, para levantar una nueva iglesia, para hablarle a estas nuevas generaciones, hablarle a las personas en nuestro trabajo. Envíanos, Señor. Danos oportunidades para compartir el Evangelio en estos contextos seculares. Padre, que podamos ver un despertar en este tiempo. Amén. De mucha gente, Señor, aceptando tu mensaje, preparándose para el pronto encuentro contigo. En tus manos ponemos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Cristo viene, recuérdalo.